Hola, bienvenidos al canal. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente al formato que veníamos usando hasta ahora, porque la idea es introducir el concepto de Value Investing. Esta técnica es la que ha hecho de Warren Buffett o Peter Lynch o Benjamin Graham multimillonarios. Entonces nos vamos a centrar en determinar las características de aquellas empresas de las cuales vamos a escoger las acciones. Vamos a ver qué características tienen que tener y por qué tienen que tener esas características. Y luego pues veremos un ejemplo de una acción que no deberíamos escoger y luego una acción de la que sí podríamos escoger. ¿Cómo deberíamos invertir en 2022? Fácil, usando Value Investing. Bien, aquí tenemos, esto es algo como curiosidad, ¿no? Una vez hablando con un amigo, yo le decía que lo mejor era invertir en el índice S&P 500 porque en el largo plazo la tendencia siempre alcista, y él me dijo, sí, como el IBEX 35. Yo en ese momento no dije nada porque no conocía bien el IBEX 35, pero como podemos ver aquí, el IBEX 35 parece el electrocardiograma de alguien que le va a dar un infarto. Por ejemplo, en este caso tenemos los últimos 20 y pico de años, ¿no? Desde el año 96 hasta el 2022. Si lo comparamos con el Standard & Poor's 500, en los últimos, el mismo periodo, desde el 96 hasta el 2022, pues vemos que la tendencia es claramente alcista, ¿no? Yo en este ejemplo he escogido este periodo de tiempo, pero te invito a que consultes en el Yahoo Finance o en el Google Finance. En Yahoo tienes más información para verlo gráficamente. Periodo de 15-20 años, pero para atrás. Y puedes comprobar que a lo largo de la historia la tendencia del Standard & Poor's 500 es siempre alcista. Volviendo al Value Investing, que es de lo que se trata este vídeo, ¿qué es lo que buscamos entonces en la bolsa? No buscamos acciones, buscamos negocios, ¿vale? Entonces buscamos negocios, que es decir, podemos llamarlo empresas, que tengan todas estas características que vemos aquí. Por ejemplo, que tenga moat, que tenga pricing power, empresas caníbales, amplios márgenes operativos, poca reinversión. Tú deberías conocer bien el negocio, es decir, cómo genera ingresos esa empresa, y debería estar dentro de tu círculo de competencia. ¿Qué es el moat? El moat es la ventaja competitiva, es lo que hace que una empresa sea única, que sea casi como un monopolio, que el usuario identifique un producto a través de su marca. Por ejemplo, imagínate que tienes 15 años y acabas de acabar un partido de fútbol y te juntas ahí con los colegas y ¿qué les dices? Oye, ¿vamos a tomar una bebida de cola? No, les dicen, vamos a tomar una Coca-Cola. O si yo te digo Google, a ti se te viene a la cabeza el superbuscador, ¿no? Y de publicidad súper dirigida al usuario, una empresa que hace miles de millones al año o todos los meses. O si te digo Microsoft, a ti se te viene a la cabeza el sistema operativo Windows, se te viene a la cabeza el Office, se te viene a la cabeza, pues un montón de cosas, ¿no? Relacionadas con esa empresa. Eso es el moat, es la ventaja competitiva, es lo que hace que esa empresa sea única y que casi no tenga rival. El moat es lo que permite la segunda característica, que es el pricing power. El pricing power es aquello que hace que una empresa pueda subir el precio de su producto y que el consumidor quiera seguir consumiéndolo. Por ejemplo, si yo te digo Telefónica y te digo Telefónica te va a subir un 10% en la conexión de internet, ¿tú qué haces? Me piro, me voy a Vodafone, me voy a Yastel o me voy a cualquier otra empresa que me va a ofrecer lo mismo por un precio que es un 10% menor, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, Starbucks, que te va a subir el café un 10% porque el precio del café ha subido un 10%, de un kilo de café, pues evidentemente salen muchísimos cafés de Starbucks y un café en Starbucks vale como 6 o 7 dólares o anda por ahí, es que no lo sé exactamente. Si te sube un 10% porque el precio del café ha subido un 10%, a ti te va a dar igual, aunque te lo suba un 15%. Tú vas a ir a Starbucks y vas a seguir consumiendo ese café porque es un sitio al que te mola ir y te mola el producto, vas porque es un sitio cool. Entonces vas a seguir consumiendo ese café Starbucks. O lo mismo pasaría con la Coca-Cola.
Si Coca-Cola te sube un 10% a final de año la Coca-Cola, vas a seguir consumiendo Coca-Cola, si es que consumes habitualmente Coca-Cola. Si Nike te sube el precio de las deportivas que tanto te molan para ir a correr, tú vas a comprar esas zapatillas porque te molan. Eso es pricing power y está muy relacionado con el moat, porque justamente no tienen rival en ese aspecto de estas empresas, ¿no? La siguiente característica que tiene que tener una empresa es que sea una empresa caníbal. ¿Y qué es esto de una empresa caníbal? Una empresa caníbal es una empresa que recompra sus propias acciones y que lo haga de forma regular. Esto hace que el precio de las acciones se incrementen y favorece evidentemente a los inversores, ¿no? Otras características que tienen que tener las empresas en las que nos queremos fijar es que tenga amplios márgenes operativos, es decir, que el margen que da entre la venta y lo que le queda a la empresa sea grande, evidentemente, cuanto más sea mejor. Que tenga poca reinversión. Esto es pues como lo haría tu abuela, la cuenta que haría tu abuela. Si tú recibes mucha cantidad de dinero y tienes mucha reinversión, pues la cantidad que te queda aquí a ti es muy pequeña. Pero si recibes mucha cantidad de dinero y lo que tienes que reinvertir es muy poquito, la cantidad de dinero que te queda a ti es mayor, ¿no? Entonces, también nos interesa que tenga esta característica las empresas que nos vamos a fijar en ellas, claro. Finalmente, estas dos últimas características no son características inherentes a la empresa, sino son características inherentes a ti. Y son características que Warren Buffett siempre dice: deberías conocer aquello en lo que inviertes. Y relacionado con el negocio, deberías conocer el negocio en el que inviertes. Para saber si sabes o no acerca de ese negocio, deberías poder resumir en una frase de dónde proviene la mayor parte de los ingresos de esa empresa. Finalmente, relacionado con la característica anterior, la empresa debe estar dentro de tu círculo de competencia. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un círculo de competencia. Es decir, que buscamos empresas que tengan moat o ventaja competitiva. Si es monopolio, mejor, que tengan pricing power, que sean empresas caníbales, que tengan amplios márgenes operativos, que tengan poca reinversión. Tú deberías conocer el negocio y poder resumir en una frase cuál es la fuente principal de sus ingresos, y deberían estar dentro de tu círculo de competencia. El círculo de competencia es un símil que hizo Warren Buffett porque él es aficionado al béisbol, le gusta mucho el béisbol. Y esto está relacionado pues con las probabilidades que tiene el bateador de poder batear la bola. Es que no sé cómo es el nombre, no soy muy aficionado al béisbol. Pero básicamente es, si recibe la bola por aquí, tiene muy pocas probabilidades, al igual que si la recibe por aquí. Pero si la recibe por aquí o por aquí, tiene muchas probabilidades el jugador de darle la bola y mandarla pues a paseo, ¿no? Bueno, y esto relacionado con las empresas, digamos que tenemos dos círculos, ¿no? Entonces ahí tendríamos todas las empresas que estamos estudiando y que estamos mirando para poder invertir en ellas, que estamos analizando financieramente. En un círculo, en el círculo más externo, estarían las empresas las que tú crees que sabes, pero que todavía no controlas bien. Tú deberías invertir en el círculo de competencia, que es este que está aquí, que son las empresas que realmente controlas, que conoces su negocio y que puedes predecir cómo va a ser su tasa de crecimiento pues a lo largo de sus próximos 5 años, 10, 15, 20 años. ¿Qué no queremos en la bolsa? No queremos inversiones de moda. Tampoco queremos invertir en aquello que no entiendes. Y esto, más que inversiones de moda, sería invertir en aquello que no entiendes porque está de moda, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo que sé, invertir en Bitcoin, aunque no entiendas qué es, pero inviertes porque está de moda. O invertir en, no sé, en lo que sea, porque está de moda. Yo que sé, por ejemplo, un NFT o lo que sea. No inviertas en aquello que no entiendes, porque es muy probable que vayas a perder dinero. También está muy relacionado este concepto, comprar acciones o el activo que sea, estamos hablando de acciones, porque el vecino hizo un 50%. Tú no deberías mirar lo que hace tu vecino, tú deberías centrarte en aquello que conoces y no deberías ni sentir envidia ni sentir nada acerca de lo que hace tu vecino. Otro ejemplo sería especular.
Y aquí puse Pfizer porque es el ejemplo que, bueno, que se me vino a la cabeza, pero por ejemplo sería, si estamos en 2020, ¿no? Y Pfizer anuncia que va a producir la vacuna del coronavirus, ¿qué tal? Sale el espabilado de turno, o sea, por ejemplo puedo ser yo, que soy informático y que no sé absolutamente nada de farmacéuticas. Yo, vale, pues voy a invertir en Pfizer porque ahora va a producir vacunas y seguramente las acciones van a subir. Vale, pues va a subir, pero tú no sabes en base a qué genera flujos de caja Pfizer. No sabes nada acerca de la contabilidad, no sabes cómo analizar una farmacéutica. Una farmacéutica es muy difícil de analizar porque recibe subvenciones, porque hace investigación, porque tiene muchos gastos y no cumple ninguna de las características que vimos antes. Ni moat, ni ventaja competitiva, ni nada de eso. Entonces no deberíamos invertir ahí. Aquí habría dos vertientes, ¿no? La primera sería la que te acabo de decir, que no controlo nada de Pfizer, y la segunda sería que yo sea un empleado de Pfizer y que, por ejemplo, esté en contacto con el equipo directivo, por ejemplo, y que sepa que se va a hacer una vacuna y que la vamos a sacar pues dentro de los próximos 3 meses o dentro de los próximos 6 meses. Entonces ahí sí podría invertir en Pfizer, porque estoy contando con información privilegiada. Y esto es algo que hace mucha alusión Peter Lynch en el libro Un paso por delante de Wall Street. Es decir, tú si estás en una empresa y sabes cuáles son los próximos movimientos que va a generar la empresa, tú sí deberías invertir porque tienes información privilegiada. Entonces ahí sí que puedes estimar de alguna forma cómo se va a comportar Pfizer, porque estás conociendo el negocio de Pfizer realmente. ¿Y por qué elegiríamos acciones frente al oro, a las criptomonedas o al NFT? Bien, hay algo que es en común de estas tres. Y es que esto solo depende de la oferta y demanda que hay. Y no es como una acción que en el corto plazo depende evidentemente de la oferta y demanda que hay en el mercado, pero en el largo plazo depende de los fundamentales de la empresa, es decir, de lo que está haciendo la empresa, de cómo le va financieramente a la empresa. Y eso es lo que hace el value investing, porque sabemos que tarde o temprano el mercado refleja el valor real de la empresa. Entonces, con lo que vimos anteriormente, ¿cuáles de todas estas empresas elegirías de aquí? Seguramente hay muchos que irían por aquí. Vale, y ahora te voy a decir por qué no es una buena idea invertir en cualquiera de estas empresas. Vamos a centrarnos en algunos ejemplos concretos para no hacer muy largo el vídeo. Entonces, decíamos que en farmacéuticas yo no invertiría porque no sé cómo analizar esas empresas. No sé cómo se comportan, no sé cómo predecirlas. Y además no tienen ni moat, y pueden tener a lo mejor pricing power porque pueden poner el precio que les salga de las narices, pero no tienen moat. No invertiría en empresas de transporte relacionadas con el transporte, con la fábrica de transporte, mejor dicho. Aquí meteríamos a Ford, a Boeing, a NIO, Tesla. O sea, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, este tipo de empresas tienen mucha reinversión para poder generar nuevos productos. O sea, por ejemplo, no sé, centremos en el Ford, que es el ejemplo que vamos a ver luego de la contabilidad. O sea, Ford, por ejemplo, fabrica el Ford Mustang, ¿no? Y lo fabrica durante 2 o 3 años. Cuando vaya a sacar el nuevo modelo va a tener que reinvertir mucho, además de en investigación, va a tener que reinvertir en maquinaria para poder fabricar el nuevo Mustang, o el nuevo Focus, o el nuevo Ford que sea. Lo mismo pasa con las empresas de aviones, es decir, tienen muchísimo gasto en reinversión para poder continuar con el negocio. NIO y Tesla, o sea... Tesla, ¿por qué no elegiría Tesla? Además de que tiene mucha reinversión para poder continuar con el negocio, es un sector disruptivo, y el sector disruptivo es un poco incierto lo que pasará en un futuro. ¿Y por qué no invertiría en NIO?
Bien, NIO es una empresa china de automóviles eléctricos de lujo, es bastante similar a Tesla. Pero ¿qué pasa? Que está muy por detrás de Tesla, y además Tesla tiene algo que NIO no tiene, y es que es la pionera y es la que más sabe de conducción autónoma. NIO en ese aspecto va un poco por detrás. Pero además NIO, para poder entrar en el mercado europeo, va a tener que batir a, yo que sé, a Mercedes, a BMW, a Audi, a Volkswagen. ¿Y tú crees que esta empresa podrá hacerle competencia a esas supermarcas que ya están establecidas y que llevan décadas produciendo produciendo vehículos de muchísima calidad? Entonces esa es mi opinión acerca de esto, y por eso no invertiría en estas empresas. Pero bueno, oye, si tú sabes cómo valorar Tesla y le ves un futuro bueno, pues adelante. Telefónica e Inditex. Estas van un poco relacionadas con las empresas que vivimos con el IBEX 35 que vimos al inicio, ¿no? Es decir, ves el histórico de Telefónica y parece un electrocardiograma de alguien que le va a dar un infarto. Y ves el de Inditex y es más de lo mismo. ¿Y estas empresas de aquí por qué las elegiría? Bien, Coca-Cola porque tiene un moat, tiene pricing power y todas esas características que vimos, ¿no? Google también, moat, pricing power, poca reinversión, bueno, todas esas características. Es decir, todas estas empresas que están aquí cumplen esas características que vimos al principio. O sea, yo si por ejemplo te digo Apple tiene un pricing power que es la hostia. Cuando se generó el iPhone 1, salió al mercado, no recuerdo bien, pero andaba cerca de $300 el iPhone 1. El iPhone actual vale arriba de 1000, o sea, el iPhone tope de gama actual vale arriba de 1000. Eso es un pricing power del copón, de manual. Disney ha incrementado sus precios desde que salió al mercado, desde que se creó la empresa, un 10% año tras año. Otro pricing power impresionante. No recuerdo cuánto valía ahora la entrada a Disney, pero valía sobre $10. Actualmente está sobre 200 o 200 y pico, anda por ahí. Ya te digo, desde el año 50 y pico que se creó la empresa hasta hoy aumentaron un 10%, cerca de un 10% anual, el precio de la entrada, ¿no? Y es como genera su flujo de caja, evidentemente, o como lo generaba. Ahora tenemos a Disney Plus también, que ha generado pues bastante flujo de caja, ¿no? Y es lo que ha mantenido a flote a Disney por la pandemia. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa. Esto sería una empresa de coches, y como te decía antes, vamos a ver ahora un poco cómo es el crecimiento y cómo es la contabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que las ventas, bueno, pues no son crecientes. Nos interesaría además que las ventas sean crecientes, es decir, que tengan esta forma, independientemente de que sea más empinada o menos empinada, pero sí que año tras año vayan creciendo. Además que los márgenes brutos sean superior a esto. Esta cifra es muy bajita, un 10% es muy bajito. Ahora vamos a comparar con otros ejemplos. Bien, aquí vemos que el capital expenditure es la reinversión que tiene que hacer la empresa para poder seguir adelante. Esto que vemos aquí es el flujo de caja que le queda de las ventas, ¿no? Como vemos, aquí hay casi un 30 y pico, casi 40% de lo que tiene que reinvertir para poder seguir adelante del flujo de caja que genera. Esto es una barbaridad, o sea, por eso no es una empresa recomendable Ford. Y generalmente a estas empresas de coche le pasa más o menos lo mismo. Es decir, esto que tiene aquí es demasiado elevado respecto a lo que generan de flujo de caja, ¿no? Esto es una de las cosas que más mira Warren Buffett y estos súper grandes inversores. Otra de las cosas que veíamos era que fueran empresas caníbales, es decir, que compraran sus propias acciones para que el precio de las acciones que tienen cada uno de los inversores pues se revalorice.
vemos que Ford ha dejado de comprar acciones en el 2000, este es el 2020, este es el 2021 y estos son los últimos 12 meses. Es decir, estos últimos 2 años ha dejado de comprar acciones, que me imagino que será porque le habrá afectado la pandemia. Pero bueno, lo cierto es que ha dejado de comprar acciones, o sea que es otra cosa en contra por la que no elegiríamos Ford como empresa para tener en nuestro círculo de competencia. Ahora sí, vamos con una de las joyas de la corona. Apple. Apple tiene moat, tiene un pricing power impresionante y además, lo que te decía en el ejemplo de Ford, ¿no? Es decir, aquí en las ventas vemos como prácticamente año tras año va así. Es decir, vale, a lo mejor algún año pues le va mal, bueno, pues no pasa nada, pero vemos que su tendencia es siempre alcista. Vemos que el margen bruto que tiene de las ventas es muy superior al que tiene Ford, o sea, es casi un 40% de media, mientras que el de Ford era un 10% de media. O sea, esto es otro punto a favor de Apple y por eso lo hace también en bolsa, es decir, siempre está creciendo la empresa, además tiene muchísimo margen del flujo de dinero que genera. Además, vemos que siempre está recomprando acciones, lo que hace que se incremente aún más el precio de las acciones en bolsa. Y vemos que la reinversión que hace, que es el capital expenditure, es casi un 10% o menos de un 10% del flujo de caja que genera, frente al de Ford, que era casi un 40%. O sea, esto es algo muy a tener en cuenta. Es decir, la cantidad de pasta que le queda a Apple es casi lo que genera, es algo un 10%. O sea, es impresionante la empresa esta. Y aquí vemos un poco lo que serían las estimaciones, ¿no? Es decir, los analistas le estiman un 10% de media anual de crecimiento en los próximos 5 años. Esta parte de aquí es de Yahoo Finance. Y todas las capturas que vimos hasta ahora es de una página que se llama Ticker. Os dejaré el link en la descripción del vídeo. Bueno, decíamos que teníamos un 10% estimado de crecimiento anual, ¿no? Y más o menos nos cuadra con lo que vemos aquí. Vale. Es decir, te invito a que mires la de Ford y verás que es mucho menor que esta. Otra cosa a tener en cuenta es el margen de EBITDA. Estos son earnings before interest, taxes, depreciation y en amortization. O sea, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esto deberíamos mirar que esté por encima de 20. O sea, aquí tenemos un 30, o sea, esto es impresionante. Y lo mismo para el margin EBIT. O sea, si está por encima de 15 ya es bueno. Y aquí tenemos 30, o sea que también es impresionante. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like para que este contenido llegue a más gente y me ayude a posicionar en el canal. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en la sección de comentarios que estaré encantado de responder. Y suscríbete al canal porque yo voy a estar subiendo más vídeos acerca de inversiones y finanzas personales en general. Bien, como conclusión, esto es un resumen más o menos de lo que hay que ir mirando en aquellas empresas que nos interesaría invertir, ¿no? En próximos vídeos iremos viendo más ejemplos de estos para, bueno, pues ir adentrándonos un poco en el tema del value investing y por qué eligen estas empresas. Y también veremos algún ejemplo de cómo estimar el valor intrínseco de una empresa, que sería el valor a partir del cual tú deberías empezar a invertir. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.